Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Damos gracias a Dios por el día de hoy, en el cual pues nuevamente entramos al estudio, reflexión de la Sagrada Escritura. En el día de hoy con el tema el río de paz de Dios. Y esta reflexión la he hecho en base a lo que dice en el libro de Isaías, en el capítulo 66, en el versículo 12, y dice el Señor desde el versículo 10: Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, porque maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Dios habla de muchas maneras en cuanto a bendecir, a exaltar, a prosperar, a glorificar a su pueblo, a los creyentes. En el Antiguo Testamento nos habla en esta porción respecto a Israel, la ciudad santa o la ciudad de paz, que así le llamó él, cuando fue conquistada por David a través de esa bendición, derrotando a los jebuseos y conquistándola y llamándola la ciudad también de David, o donde está el monte de Sión, lo más alto, y promesas hacia esa población de amor que Dios concedió a Israel a través desde los tiempos de Abraham. Tan es así que dice que como Jerusalén tiene montes alrededor, así el Señor está alrededor de su pueblo, etcétera. Hoy Jerusalén, tipo y figura o símbolo o muestra de lo que es el pueblo de Dios. Y aquí el Señor nos dice en el versículo 66, 12, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río. Dios, decíamos, en la extensiva manifestación de gracia, de misericordia, de amor, permite tribulaciones a la humanidad o a su pueblo. A veces no comprendemos esto por los temas o las formas en que hoy día se predica el mensaje de Cristo, en lo sobrenatural, en lo glorioso, en lo poderoso, y en dado caso que alguien esté padeciendo, automáticamente es por castigo, por reprensión, y se asume de que las personas son dignas de ser tratadas con dureza de parte de Dios. Y a veces todos esos problemas o adversidades, padecimientos, sufrimientos,
en ocasiones también incluye a los hijos de Dios, a los cristianos, al pueblo, a la familia de la fe. ¿Debido a qué? La pregunta es, ¿por qué? A veces son por reprensiones, es cierto, por reprensiones. De otra manera, también en ocasiones es por medio de pruebas. Ahora, la reprensión tiene que ver por rechazo, por no tomar en cuenta a Dios y por padecer todo aquello que tiene que ver con pasar de largo la palabra del Señor, y obvio hay consecuencias para con ello. El mismo Señor establece también que en ocasiones puede ser esto para su pueblo. Hay quien dice, cuando se pasan adversidades, un cristiano está pasando adversidades, está pasando por necesidad, por problemas, por angustias, por terror, por temor, por pavor, por muchas cuestiones, llegan a decir inclusive hoy, pues ¿a qué grupo confesional vas? ¿Quién es tu pastor? Porque de seguro no te están enseñando bien. Y si vemos ese concepto, hay una actitud errónea, perversa, me atrevo a decir, vuelvo a repetir, perversa de lo que es el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Se lo dijo a sus discípulos, se lo dijo a la gente que les rodeaba, en el mundo tendrán aflicción. Jesús lo dice, Él no miente y es una verdad. A mí no me ha engañado el Señor, no me ha engañado. A mí me dice que va a haber aflicciones a mi vida. Sí, así lo dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor, dice el salmista. Pedro, entendiendo esto, estando cerca de Jesús, casi se ahogaba. Estaba Jesús cerca, le había dicho, ven, pero al ver este mundo con sus adversidades y problemas, y como humano querer resolverlas, se estaba hundiendo. Pero Jesús le había dicho, ven, la fe tiene que ver con hacer las cosas en el nombre de Jesús para que sucedan. En tanto él iba, caminó sobre las aguas. La cuestión es cuando reflexionó y meditó en su mente carnal humana y se está ahogando, pero cuando Jesús actuó, le tomó de la mano y le sacó. Y por eso más adelante Pedro dice que nos sometamos a esa poderosa mano de Dios, el cual nos exaltará cuando fuere tiempo. Ese mismo Pedro en su carta, primera carta, capítulo 1, versículo 6, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, pero dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas. Ese plural en diverso tiene que ver con varias, no es una sola, muchas. Y afirma pruebas. Notemos la frase, si es necesario y por un poco de tiempo, por lo menos el tiempo en el que él se estaba hundiendo fue suficiente para comprender y entender que sin Cristo, sin la ayuda y la intervención de Dios, sin estar en las manos de Dios, aunque se dice que se puede perecer. Ahí estamos viendo cómo el Señor le probaba si realmente tenía esa fe y confianza. Divagó y se estaba hundiendo. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿O para qué llegan a decir? Por un llamado de atención, posiblemente por desobediencia o rechazo a tanto precepto de Dios. Dicen que son difíciles de cumplir, pero no es cierto. Y en el cristiano se llega a decir que es para probar. ¿Pero por qué? Para probar la fidelidad y la verdad que hay en el corazón
del discípulo. Pablo escribió a los tesalonicenses esto, primera de Tesalonicenses 2:4. Así hablamos, dice, no como para agradar a los hombres. Hay quien le gusta agradar a los hombres, de tal manera que tú eres vencedor. No estoy diciendo que no, en Cristo lo somos, pero para ser vencedores primero hay que pelear. Tiene que haber guerra, tiene que haber batalla, tiene que haber conflicto, tiene que haber prueba, tiene que haber adversidad. Si no, ¿cómo somos vencedores? Pero en ese luchar tenemos que luchar en base a los méritos de Cristo. Dice la Escritura que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La Biblia a mí me enseña eso, que hay que luchar y hay que pelear. La mayoría de la gente usa el arma de defensa de Jesús como escudo y como refugio y protección. Esa es de defensa, que no nos toque, pero la de ataque es la palabra. Dice que es como espada, que penetra y que logra partir el alma y el espíritu. Así lo dice, hay alma y espíritu, logra partirlo la palabra del Señor. Luego entonces la arma poderosa de la palabra es para vencer, es arma de ataque, pero esa es poco se usa. Entonces dice, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba. Pablo dice que prueba, dice, nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses 2:4. Hay quien dice, eso no es cierto. A mí me ha enseñado mi pastor. Yo quiero decirles que a mí me ha enseñado mi pastor, se llama Jesús. Y a mí me dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Me lo dice él. Ahora, algunos dicen, es que es imposible, un hombre recto, un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre temeroso o una mujer temerosa de mal, no va a pasar ninguna adversidad. Y dice, no va a pasar ninguna adversidad. Pues están mintiendo a la luz de la Escritura. Porque hubo un hombre llamado Job, temeroso de Dios, apartado del mal, recto, y fue probado. Y Dios, a través de esa prueba que le permitió que el enemigo realizara sobre él, inclusive le dijo piel por piel, porque el hombre daría todo lo que tiene por su vida. Pero Job retuvo su integridad, y dicen que en esa prueba él fue fiel a Dios. Y después Dios le dijo a Satanás, parafraseando, ¿te das cuenta cómo has sido fiel? ¿Te das cuenta cómo a pesar de perder todo, sigue amándome? El problema del cristiano que cuando haya en esa adversidad culpa a los pastores, culpa a la iglesia, no, la prueba está en el corazón, la batalla está en el corazón. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Los cristianos también pueden entrar en prueba. ¿Qué de Pablo? A mí la Biblia me enseña que tuvo aflicciones y pruebas. Estuvo en prisiones, en azotes, 2 Corintios capítulo 11, dice que azotado, lo apedrearon, lo dieron por muerto, etcétera, etcétera, etcétera. En ayunos, en hambre, en viajes, en desnudez, y ahí podemos hablar. Inclusive decían que estaba loco. Estuvo en prisiones, y en el libro de Filipenses dice, gozaos en el Señor, os digo otra vez, regocijaos en el Señor, gócense. Y lo escribió estando en la cárcel. ¿Cómo es posible? Si él habla de victoria, somos más que vencedores por medio de Cristo.
pues en cada batalla y en cada lucha que tuvo, cuando le dieron 40 azotes menos uno, varias veces, él siempre salió victorioso. ¿Y qué de Noemí? Para aquellas mujeres, marido, hijos, tuvo nueras, pero después se quedó sin marido y sin hijos. Y tan es así que dijo, ya cámbienme de nombre, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara o amargura. Yo me fui llena de vida, etcétera, etcétera, y he regresado sin nada. Los cristianos también pueden entrar en prueba. Febe, la que resucitó, una mujer que servía, dice la Escritura que diaconisa, murió, hicieron traer a Pedro, oró por ella, resucitó. La Biblia a mí me enseña de las adversidades que los creyentes podemos pasar. Pero ¿cuál es el motivo y razón de todo esto? Muy fácil. ¿Qué es lo que hicieron cuando Febe? Hicieron traer a Pedro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Señor quiere que haya empatía, simpatía por los hermanos, por la familia de la fe en las necesidades, con este mundo, y que mostremos el amor y anunciemos la victoria de Jesús. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué quiere el Señor que hagamos con los que están pasando, sean creyentes o no sean creyentes? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Que simpaticemos con ellos, que nos hagamos unos con ellos, que sintamos esos dolores, que intercedamos por ellos y que presentemos y mostremos el amor y la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre toda adversidad. Y no ser como los amigos de Job. ¿Sabes por qué fue? Porque tus hijos pecaron. De seguro tú pecaste, tu mujer pecó y todos como hoy día, es que estás mal, es que Dios te está condenando, Dios te está juzgando. En ocasiones son pruebas que Dios pone para ver la fidelidad que tiene el corazón de la persona para seguir esperando y confiando en el Señor. A ver si el cristiano tiene ese carácter comprensivo y solidario. A través de esas pruebas de otros, Dios a nosotros está probándonos. A los pastores, a las ovejas, a todos nos está probando para ver si tenemos ese carácter de Jesús, comprensivo, de amor, solidario, de ternura y de unión. Entonces, cuando se hace esto, se cumple el propósito y el plan de nuestro Dios, de llevar las cargas los unos por los otros. Ahora, no olvidemos que Jesús dice, estas cosas os he hablado, lo que les decía, Juan 16:33, para que en mí tengáis paz. El tema es un río de paz sobre nuestras vidas para bendición. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. La única manera en que se puede tener paz y caminar en ese río de bendición es a través de la paz que nos otorga nuestro Señor Jesucristo. No el pastor, no el apóstol, no la congregación. Quien piensa eso está perdiendo el tiempo. Tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no estoy diciendo que está mal pedir, no, nos unimos, decía yo, tenemos ese espíritu solidario de comprensión, de aliento y de ánimo, y mis oraciones son esas. Nos unimos a la oración de este corazón, Dios, que espera en ti. Cuando iniciamos reuniones, aunque seamos 4, siempre digo, o seamos muchos, 100, 200, he dicho, nos unimos a ese pueblo que en esta hora te alaba y te bendice donde quiera que se encuentre en este mundo. Y somos millones de millones. El problema de nosotros que creemos en esa soberbia y egoísmo que somos los únicos, pero no. En tanto nosotros ahora estamos compartiendo y tú estás mirando y escuchando, millones y millones también lo están haciendo y otros alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Por eso decía, mostramos el amor y la victoria de Jesús
sobre las vidas de los que están en adversidad o necesidad, y en los que estamos librados de ello, pues también bendiciones. Ahora, a ese tiempo de padecer, de sufrir, de terror, temor, de miedo, de cualquier enfermedad o cuestiones de estas, ese tiempo se le llama de muchas maneras, pero uno de ellos es sequedal, uno de ellos es sequía. Y eso es una temporada o periodo de ausencia de agua por reprensión, misma que provoca que haya escasez de alimentos, ausencia de alimentos. Obvio que viene el hambre, viene la sed. En lo espiritual, a este tipo y figura se le llama falta de bendición. Podemos decir que entonces los arroyos, las lagunas y los ríos están secos. Pero la Biblia nos enseña en el pasaje que leemos del libro de Isaías 66, nos dice que los redimidos, en este caso de Cristo, o los redimidos de Dios, como dice el libro de los Salmos, tenemos la fuerza espiritual de la paz y del gozo. Si leemos esa porción que leía desde el versículo 10 en adelante, nos dice voz de alegría o de alegría que hay en Jerusalén, y por el otro lado nos habla de la paz. La paz tiene que ver de ese río que fluye, e inclusive Jesús lo dijo, de nuestro interior, por la presencia del Espíritu Santo. En Juan 7 dice, de su interior correrán ríos, no uno, ríos de agua viva, pero de acuerdo a Isaías son ríos de paz. Ríos de paz. Es lo que Dios hace correr por su Espíritu Santo en nuestras vidas, de una manera que nunca merma o nunca se seca, para que entendamos. Jesucristo el Señor dice que el que cree en mí, así lo dice Juan 7:38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si leemos Isaías, dice que como torrente, la fuente diaria de bendición a la vida de los cristianos, aun cuando no haya necesidades o adversidades, son esas abundantes aguas de bendición en el diario vivir que nunca se secan, porque dependen de nuestro Dios. No hay que tener temor, no hay que tener ansiedad, porque el Padre Celestial dice en Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas, Dios dice, yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré, dice, sobre tu generación, y mi bendición será sobre tus renuevos. Esto es sobre los que hemos creído en Cristo. Y en esta hora, si tú quieres recibir de ese amor de Jesús, o quieres reafirmar ese amor de Jesús en tu vida, es una oración pequeña pero gloriosa. Dile, Señor Jesús, en esta hora yo te pido que me perdones de todos mis errores, faltas, pecados, que con pensamientos, palabras y obras cometo. En esta hora te ruego que me limpies con tu preciosa sangre, que me laves de toda maldad. Renuncio a la herencia espiritual de mis padres y recibo la herencia espiritual tuya, Señor Jesús. Y gracias porque me libras de condenación y de la ira venidera y me ofreces la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque escribes mi nombre en el libro de la vida para victoria. Amén, amén, amén. Ahora, quiero concluir para orar por toda necesidad que pudiese haber. El río que promete Dios es una corriente impetuosa de aguas que viene sobre los tiempos de sequedad. Son lluvias copiosas como cuando, nada más la promesa de Dios, como cuando el diluvio. La misma agua que destruyó la humanidad es la misma agua que hizo que el arca de Noé y su familia y lo que estaba dentro flotase y fuese guardada. La Biblia nos enseña que Dios tiene preparados esos ríos de bendición que vienen a tu corazón y que van a ese lago o a esa extensión de la cual habla la Escritura. Y ese es el hogar, la familia, y es nuestro corazón. De tal manera que la prosperidad, la abundancia es de todos los días por ese río de bendición, de paz que Dios nos concede.
a través de su Espíritu Santo. Oremos. Dios, en esta hora te damos gracias porque ese es tu propósito, de bendecir, y tomas como ilustración un río, un caudal. Hazlo, Señor, sobre cada vida y cada corazón de los que nos escuchan, así como en sus familias, trayendo las bendiciones que requieran y que sean necesarias en lo material, espiritual o físico. Te rogamos que bendigas a toda tu iglesia, obrando bendición, salud y bienestar y paz, misma que está en África, Asia, Oceanía, Europa. Todo en los términos que habla la Escritura y méritos de Cristo Jesús, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén.